Dejamos atrás un año cargado de información de todo tipo en lo ferroviario, donde las obras y proyectos en marcha, la competencia creciente entre marcas de alta velocidad, algunas novedades muy relevantes y las incidencias han sido los protagonistas. Las novedades o inauguraciones han sido menos de las deseadas y en general poco relevantes, y las obras han sido más protagonistas. Hemos visto cómo se abría la nueva terminal, andenes y vías en Chamartín, dejando atrás un periodo de graves afecciones a pasajeros que llegó a tener momentos muy críticos. Trabajos en estaciones repartidas por muchos puntos del país y que han visto cómo empezaban o progresaban sus obras. Santiago de Compostela, La Coruña, Sants, Valladolid Campo Grande o Atocha han copado no pocos vídeos, sin olvidarnos de La Sagrera, que sigue avanzando pero aún sin fecha para entrar en servicio. Abando fue noticia al presentarse su diseño, mientras en Valencia se ponía punto y aparte con su estación central que cambiará y se volverá a plantear de nuevo con un diseño que veremos qué novedades trae, ciudad donde también se retrasa el túnel pasante. Los servicios han marcado un año con muchas incidencias de todo tipo, afectando a las tres marcas que operan en nuestra red de alta velocidad, donde Wigo ha sido protagonista de su expansión, aunque frustrada en Andalucía por ahora y con la polémica creciente con Renfe y el ministro de Transportes por su supuesto dumping de precios, a la par que hablo, los low cost de Renfe llegaban a más destinos. Renfe ha visto cómo sigue sin poder llegar a París este año y tampoco parece claro el que viene, aunque sí podrá operar entre Barcelona y Toulouse. Una Renfe donde, a pesar de mejorar en sus números, tras un año de récord de viajeros, todavía en ningún caso se acerca a la tan ansiada rentabilidad, algo que en el próximo año podría lograrse. Adif también anunciaba avances para seguir con la liberalización de líneas de largo recorrido que afectarán a Asturias o Galicia y a donde quieren llegar Irio y Wigo, todavía con muchas dudas sobre los trenes que necesitarían comprar para poder cubrirlas. El corredor mediterráneo también ha dejado no pocos titulares, aunque muy dispares. Así los avances son cada vez más palpables entre Murcia y Almería, pero han dejado pocas novedades entre Alicante, Valencia y Barcelona, donde se sigue esperando su culminación. En Granada prosiguen los trabajos en la compleja variante de Loja, mientras en Huelva ha habido de todo. Negativas a tener algún día a alta velocidad, después un proyecto intermedio y hace pocas semanas la aprobación del futuro trazado, donde la conexión con Faro está cada vez más sobre la mesa, aunque sigue sin aprobarse. Y es que las conexiones transfronterizas nos han dejado informaciones de todo tipo. El bloqueo en Francia, con la esperanza de dar al fin luz verde a reabrir el paso por Canfranc y manteniendo 2040 o 42 para acabar las conexiones de alta velocidad por Cataluña y Euskadi, mientras que con Portugal han ido tomando cuerpo la línea entre Vigo y Oporto y sobre todo la Lisboa-Madrid, que si todo va bien acabará llegando antes de lo previsto, pero aún con muchas dudas en el aire. En cuanto a la conexión por Salamanca, al fin se ha visto la luz al final del túnel y se han comenzado los trabajos finales de electrificación. Caso aparte es el túnel proyectado entre España y Marruecos, que aunque siga sonando a ciencia ficción, va dando pequeños pasos para su posible construcción, eso sí, todavía muy lejana en el tiempo y con mucha incertidumbre. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La Y vasca ha dado mucho que hablar, pero más por retrasos que por avances, a pesar de desencallar al fin el nudo de Arcaute a las afueras de Vitoria, pero todavía a la espera de ver qué camino se elige para unir este trazado con Pamplona, aunque logrando progresos en la conexión con Burgos. Un poco más al oeste, las obras de la futura línea entre Santander y Palencia han ido tomando cuerpo a la par que se tomaba una importante decisión que adelantará mejoras de esta línea 3 años antes. Los soterramientos han dado mucho que hablar, los que salían adelante y los que no, con una decisión desde el Ministerio de Transportes que lo cambiará todo a partir de ahora y que dejará sin vías enterradas a Valladolid, Palencia o Talavera de la Reina, pero se prosigue con los que ya había en planes, como en Almería o Moncada, que al fin ha visto cómo se comenzaban las obras. Tampoco parece que llegará esa reivindicación a Alfafar y Sedaví, que además, tras la riada del 29 de octubre, aseguran que las vías y muros acentuaron el desastre en esos municipios.
Otro de los puntos calientes y que seguirá en 2025 ha sido el traspaso de Rodalies a Cataluña, que finalmente se firmó y va dando pasos, así como este servicio a Euskadi, aunque más light que en Cataluña. Unas cercanías que ante todo han dejado titulares en lo negativo, con incidencias graves y numerosas en los principales núcleos, pero que ha dejado ver las pruebas de los nuevos trenes que se irán incorporando poco a poco ya en 2025. En transporte urbano hemos tenido de todo, pero ha destacado los avances en varias ciudades como Sevilla, el tranvía por la Diagonal en Barcelona, las pruebas del tranvía de Jaén o la aprobación de la ampliación de la red en Valencia, sobre todo el tranvía, aunque en otros puntos todavía pelean por lograr mejoras, como en Málaga, donde en este mismo año hemos visto desde negativas a su ampliación a todo lo contrario. Esta misma semana, con la aprobación del estudio de viabilidad del tren litoral y su conexión con Nerja o Algeciras, y que veremos qué desarrollo tiene. Muy relevante ha sido también el avance para ampliar la red ferroviaria en Mallorca. Caso aparte siempre son Madrid y Barcelona, con multitud de noticias respectivamente. En Madrid han sonado y mucho los trabajos para la ampliación de su red de metro, con la línea 11 como protagonista, pero que también tendrá novedades en otras líneas, como la circular, que se está renovando por completo, y ya en las últimas semanas con avances muy esperados en los proyectos de Madrid Nuevo Norte y ahora también Nuevo Sur, para sustituir las instalaciones de Abroñigal. En la ciudad condal, la parte del pequeño avance en el tranvía por la Diagonal, se sigue trabajando en la línea 9 con novedades muy interesantes en otros puntos, como la 4 entre La Pau y Sagrera, los avances ya visibles para unir la línea de ferrocarriles entre España y Gracia, y recientemente el anuncio de recuperar la extensión de la línea 2 hasta La Fira, año con muchos rumores como la idea de avanzar al fin en la línea orbital de cercanías, todos ellos abordados en vídeos del canal. Dos pequeñas pero relevantes obras han sumado capítulos, los bypass de Olmedo y Almodóvar del Río, el primero a pocos meses de acabarse y ponerse en servicio pero con un notable retraso, y el de Olmedo al fin desencallando los pasos previos. Trámites siempre delicados que también han sumado capítulos en la provincia de Toledo, tras muchas noticias y rumores a lo largo del año y que ha dejado atrás la incertidumbre en las últimas semanas, pero que seguro dará mucho que hablar en 2025, para hacer posible en ese horizonte de 2030 culminar toda la línea entre Madrid y la frontera portuguesa. Una Extremadura menos convulsa que otros años en incidencias, pero aún lejos de lo deseado y que ha visto progresos en su electrificación. El bypass de Mérida, las obras en el norte de la provincia de Cáceres y estos últimos días pasos adelante para la futura nueva estación de Plasencia. En octubre nos dimos un buen susto con un extraño accidente en el túnel para alta velocidad entre Atocha y Chamartín, donde el descarrilamiento de un tren Avant que estaba siendo remolcado estuvo lleno de dudas, todavía sin resolver. Incidente que pudo acabar en desastre y que necesitó de más de un mes para retirar el convoy descarrilado. Todo en un momento de máxima tensión ferroviaria al coincidir con otros capítulos de averías y problemas severos que fueron portada de medios de comunicación. También muchos titulares, y no para bien precisamente, se llevó el que podría llamarse protagonista del 2024 ferroviario, el modelo de tren Abril de Talgo, que primero llegó con retraso, después con críticas a su confort y finalmente siendo epicentro de muchos retrasos, averías y problemas de todo tipo que parecen haber quedado atrás, aunque todavía con muchas dudas. Un tren propiedad de la empresa que más veces se habrá nombrado por aquí, Talgo, inmersa en un interminable culebrón sobre su futuro que pasó por Magyar Wagon, su fusión con CAF, Skoda y más recientemente con la inclusión de Sidenor, eso sí, aún ni mucho menos con su final cerrado. No podemos olvidar el capítulo más dramático del año, la tremenda dana que arrasó buena parte del centro y sur de la provincia de Valencia y que dejó una impresionante huella de destrucción también en lo ferroviario, aún sin subsanar del todo, pero que también dejó la que quizá haya sido la mejor noticia del año, la velocidad y máxima eficiencia demostrada por el Ministerio de Transportes para devolver a la normalidad lo destruido, que limpiaron de forma notable la imagen no solo del Ministerio sino del propio Ministerio
suministro, envuelto siempre en la polémica y que ha ganado muchos puntos por su gestión de la reconstrucción, incluso entre parte de sus detractores. Unas labores que todavía tienen trabajo por delante en cercanías o la red de metro, pero que poco a poco van dejando atrás lo peor. Y no podemos olvidarnos del otro espacio protagonista del canal, las entrevistas, que este año ha tenido de todo. Pues por aquí han pasado la plataforma de infraestructuras Málaga, Sevilla Quiremetro, la plataforma Soterramiento Valladolid, las del sudeste de Madrid, Asafal, Eixo Atlántico o por el soterramiento en Alfafar y Sedaví. Además, volvieron a pasarse Antonio García Salas, la plataforma de usuarios de alta velocidad, la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, las plataformas que persiguen el tren tram en Girona o nuestro consultor de cabecera, el portavoz del sindicato ferroviario, Rafael Escudero. Un año, como veis, intenso y que en el canal dio para más de 250 vídeos y contenidos de todo tipo, que veremos lo que da de sí en 2025, que se presenta más que interesante y que aquí seguiremos para contar lo que acontezca. ¡Feliz año! Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.